Veamos algunos ejemplos de las actividades de la aplicación de la propia normativa del impuesto sobre sociedades. Uno de ellos es la determinación de la obligación de presentar declaración del impuesto sobre sociedades. Una entidad que tributa en el régimen general del impuesto sobre sociedades, su periodo impositivo está comprendido entre el 1 de enero del año X y el 31 de diciembre de ese año. Y se pregunta sobre cuál es el plazo de presentación del impuesto sobre sociedades. Sabemos que la entidad dispone de 6 meses para realizar el depósito de las cuentas anuales y que a lo largo de los 25 días siguientes a la fecha de finalización del periodo máximo para el depósito de cuentas deberá presentar el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, el periodo impositivo de esta entidad, que abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, coincide con el año natural, contará hasta el 30 de junio del año siguiente para realizar el depósito de cuentas y, por lo tanto, la presentación del impuesto sobre sociedades finalizará el 21 de julio del año siguiente. El segundo caso se refiere al periodo impositivo de una entidad cuyo ejercicio económico no coincide con el año natural, sino que es inferior a 12 meses. Sabemos que el periodo impositivo en ningún caso puede exceder de 12 meses, pero sí puede ser inferior. Esta entidad, su ejercicio económico abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de cada año. El plazo de presentación de la declaración de esta entidad durante este periodo impositivo finalizará el 31 de enero, el plazo para el depósito de cuentas, y por lo tanto la obligación para presentar el impuesto sobre sociedades finalizará el 25 de febrero del año siguiente. En aquellos casos en los que las entidades necesitan partir el periodo impositivo, sabemos que en ningún caso se hace necesario la partición de este periodo impositivo, porque en ningún caso el periodo impositivo puede exceder de 12 meses. Veamos un ejemplo. La sociedad anónima X, que se dedica a la comercialización de productos de temporada, con el propósito de ajustar el ejercicio económico al desarrollo de su actividad, acuerda en la Junta General de Accionistas que se modifique su ejercicio social, su ejercicio económico, y por lo tanto pasa de calcularse el ejercicio económico y por lo tanto el periodo impositivo de acuerdo al año natural. A partir de ese ejercicio se iniciará el ejercicio económico a partir del 1 de junio, de tal manera que a partir del 1 de junio de este año, el ejercicio económico abarcará de 1 de junio a 31 de mayo del año siguiente. ¿Qué ocurre en el año en el que se lleva a cabo el acuerdo de la Junta de Accionistas, en el que se determina que se va a modificar el periodo impositivo? Bueno, como consecuencia de este acuerdo válidamente de la Junta de Accionistas constituida válidamente, en el ejercicio X, será necesario presentar 2 declaraciones del impuesto sobre sociedades, como consecuencia de que el ejercicio económico se inicia el 1 de junio de cada año. Así que en este ejercicio presentará una liquidación del impuesto sobre sociedades que ocupará o incluirá todas las rentas generadas entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año X, y otra liquidación del impuesto sobre sociedades que vendrá determinada la base imponible por las rentas obtenidas entre el 1 de junio del año X y el 31 de mayo del año siguiente, porque en ningún caso el periodo impositivo puede exceder de 12 meses. Otro ejemplo referido a las diferencias entre la fiscalidad y la contabilidad y que por lo tanto provoca ajustes extracontables, positivos o negativos, como consecuencia de las discrepancias entre la contabilidad y la fiscalidad, o bien por diferencias de imputación o bien por diferencias de valoración entre la fiscalidad y la contabilidad, es el ejemplo que tenemos delante. Dice: una entidad es titular de un inmueble cuyo precio de adquisición fue de 1 millón de euros y de este importe el 70% corresponde al valor de la construcción. La amortización se realiza en función del coeficiente máximo previsto en las tablas, que es del 5%. Sin embargo, la entidad no ha registrado como gasto contable lo que debería, sino que ha registrado como gasto contable en concepto de amortización 50.000 euros. Así que es necesario realizar un ajuste extracontable para adaptar la normativa fiscal a lo que la empresa ha realizado. La empresa ha dotado una cuota de amortización de 50.000 euros, suponiendo que puede amortizar el 100% del precio de adquisición del inmueble. Sin embargo, solo es susceptible de amortización el valor de la construcción y en ningún caso el valor del suelo. La amortización fiscal se deberá practicar por lo que realmente es la amortización fiscalmente deducible, que es el 70%, ya que el 30% lo constituye el suelo, aplicable a ese 70% del valor de la construcción. A ese valor se le aplicará el 5%, que es el coeficiente de amortización. Por lo tanto, la amortización fiscalmente deducible será del 35%, de 35.000 euros. Esos 35.000 euros corresponden a la aplicación del 5% sobre 700.000 euros, que es el valor de la construcción.
Así que la diferencia entre la amortización contable erróneamente calculada por valor de 50.000 euros y la amortización fiscalmente deducible de 35.000 euros provocará que la empresa deberá hacer un ajuste positivo por importe de 15.000, referidos a las diferencias entre la amortización contable y la amortización fiscal. Este ejercicio se refiere a cuáles son los ajustes extracontables que se deben realizar para adaptar la norma contable a la norma fiscal. Y dice, el resultado contable de una entidad a lo largo de este ejercicio ha sido de 1.000 euros. Se ha producido un exceso de dotación de provisiones por importe de 150, es decir, provisiones que fiscalmente no son deducibles, pero contablemente se han realizado. Los gastos no deducibles desde el punto de vista fiscal ascienden a 50 y la diferencia entre la amortización contable y el importe de la libertad de amortización ha ascendido a 500 euros. Es decir, fiscalmente me permiten deducirme, en concepto de amortización, 500 euros más de la dotación a la amortización que se ha realizado desde el punto de vista contable. Así que los ajustes se realizan de la siguiente forma. Sobre el resultado contable de 1.000 euros, haremos un ajuste positivo por importe de 150 por el exceso de las dotaciones a las provisiones, que no son fiscalmente deducibles. Por los gastos que fiscalmente no son deducibles, se aplicará también un ajuste extracontable positivo por importe de 50. Sin embargo, procede a hacer un ajuste negativo por importe de 500 por la libertad de amortización, por el exceso de libertad de amortización, que excede de 500 euros la amortización fiscalmente admisible respecto a la amortización contablemente dotada. Así que la base imponible asciende a 700. Muchas diferencias surgen por diferente criterio entre la imputación contable y fiscal respecto a la amortización. Veamos un ejemplo de la posibilidad que existe respecto a la amortización de bienes que sean utilizados en más de un turno. Es decir, las tablas oficiales prevén cuál es la posibilidad de depreciación y por lo tanto el coeficiente de amortización aplicable a aquellos elementos que se utilizan en un único turno, pero muchos elementos de inmovilizado material o inmaterial se utilizan en más de un turno. Como consecuencia de la utilización de más de un turno, es necesario aplicar o se puede aplicar un coeficiente de amortización, una cuota de amortización superior, puesto que la obsolescencia y la depreciación es superior a lo que está previsto en las tablas. Este es uno de los ejemplos. La entidad tiene un elemento que se utiliza en más de un turno de trabajo y decide amortizar dicho elemento en el periodo máximo recogido en tablas oficiales de amortización, que es de 8 años. Si el elemento se utiliza 16 horas al día, es decir, durante 2 turnos, ¿cuál será el coeficiente máximo según fiscalmente admisible? Se sabe que el coeficiente máximo según tablas es del 25%. Bien, pues el coeficiente fiscalmente admisible, el coeficiente de amortización en estos elementos que se utilizan en más de un turno, será el coeficiente mínimo previsto en tablas más la diferencia entre el coeficiente máximo y el coeficiente mínimo multiplicado por el número de horas dividido por 8. En este caso, el coeficiente mínimo correspondiente a los 8 años previstos en las tablas, que es el periodo máximo, es del 12,5%. El coeficiente máximo que se calcula de acuerdo a lo que está previsto en las tablas es del 25%. Por lo tanto, el 12% coeficiente mínimo más la diferencia entre el coeficiente máximo y coeficiente mínimo, 25 menos el 12,5, multiplicado por el número de horas que trabaja este elemento, nos da un coeficiente de amortización del 37,5%.